Paz, gracia y bendiciones para todos mis amigos, para mis amigos del Facebook, para mis amigos de YouTube. Tengan todos amigos una feliz tarde, una feliz noche, un feliz día, donde quiera que se encuentren, donde quiera que llegue esta señal. Mis amigos, me complace mucho saludarlos, estar nuevamente con ustedes para compartir un tema más del conocimiento de la palabra. En mi humilde opinión y en mi humilde capacidad, comparto mi conocimiento de acuerdo a lo que yo he escudriñado a través de la historia, a través de las escrituras, y también hablo para los que creen en la revelación del Espíritu Santo, para todos aquellos que hemos recibido revelación del Espíritu Santo. Entonces, amigos, voy con la segunda parte, el segundo video, para que identifiquemos cuál es la verdadera iglesia de Dios. Eso fue lo que yo aprendí desde niño. Desde niño yo aprendí, a mí me enseñaron amigos, que en la tierra había una sola iglesia de la cual o por la cual se encontraba la salvación. Cuando estábamos embotados en nuestro vano entendimiento, cuando estábamos secuestrados mentalmente, eso era lo que creíamos, eso era lo que confesábamos y eso era lo que predicábamos. Predicábamos engaños, predicábamos mentiras, pero gracias a un Dios verdadero, amigos, gracias a un Dios verdadero, hoy conocemos la verdad. Hoy somos libres de las prisiones. Mario Mesén, por aquí veo que Mario Mesén se está conectando. Saluditos, amigo Mario Mesén. Veo mi hermano Julián Más Martínez, le voy dando la bienvenida, hermano Julián Más Martínez. Bendiciones y abrazo, mi amigo y mi hermano Julián Más Martínez. Segunda parte, hermanos y amigos, de cuál es la verdadera iglesia de Dios. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Dios? Como hablábamos en el video pasado, la iglesia de Dios no es una denominación, no es una organización. La iglesia de Dios no necesita de templos materiales. La iglesia de Dios no necesita de templos materiales. Pero los líderes religiosos que hoy en día fundan organizaciones religiosas, por supuesto que ellos están muy interesados que muchos de sus adeptos vayan a sus templos, a sus Babilonias, a sus pequeñas, medianas y grandes Babilonias, porque ellos están buscando un beneficio económico y se aferran de la Biblia, del Antiguo Testamento. Pero si ellos hablaran conforme al Antiguo Testamento, si ellos hablaran de acuerdo al Antiguo Testamento, no estarían haciendo en cada barrio edifican una sinagoga, edifican un templo. Ellos se aferran a que Dios en el Antiguo Testamento ordenó que se le hiciera una casa y Dios permitió que Salomón construyera una casa, un templo muy grande, el templo de Salomón. Pero en Israel no había sino un solo templo. Si los líderes religiosos de hoy en día se aferraran a la escritura, pues entonces en cada país harían un solo templo, habría un solo templo de cada iglesia que va surgiendo. Pero no, ellos abren
franquicias, abren templos en cada barrio y quieren hacer templos y hacer templos y hacer templos a costillas de los adeptos de las organizaciones religiosas. Pues vemos que en el Antiguo Testamento no había sino un solo templo, que era el templo de Salomón. ¿Ves? Y en la gracia hay un solo templo. En la gracia hay un solo templo, amigos y hermanos. Y vamos a mirar cómo se van atrayendo o juntando esas piedras de ese gran templo que se está creando, que se está formando hoy en día. Ya no es un templo material, hecho de madera, hecho de concreto, hecho de piedras grandes talladas, con vitrales, lujosísimos vitrales. Fíjate bien todos esos templos que hacen los falsos líderes religiosos, templos grandísimos, con grandes vitrales, con colores extraños, con colores tremendos, con símbolos ocultos, numerología ocultista, números ocultos. Eso es lo que hace hoy en día los líderes religiosos guiados por el Dios de este siglo. Se levantan templos, sinagogas de Satanás, no para adorar al verdadero Dios, sino para adorar a un Dios mentiroso y engañador. Entonces, el Espíritu Santo de Dios hoy en día, hermanos, que hubo una interrupción. El Espíritu de Dios hoy en día está construyendo un templo, hermanos. Un templo, es el templo del Espíritu Santo. Cada persona que cree en Jesucristo es una piedra del edificio espiritual que Dios está edificando para honra y gloria y alabanza de su nombre. Y nosotros somos esas piedras de ese edificio espiritual. La Escritura, hermanos y amigos, enseña en muchos textos de la Biblia que nosotros somos el edificio espiritual. Y el apóstol Pablo, amigos y hermanos, el apóstol Pablo le habla, allá creo que fue en Corinto o en Éfeso, cuando él llega y ve una inscripción en un templo, creo que de la Diana, de la reina del cielo, diosa Diana, no recuerdo bien, y el apóstol Pablo le dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas, como si necesitase de algo. ¿Ves? Entonces, cada líder religioso, que es lo que hoy en día se ha tomado, el evangelio lo han tomado, es como un negocio. La gente cree, digamos, hermanos, con todo el respeto de los hermanos católicos, la gente cree que la iglesia católica es la iglesia verdadera. Y allá en Roma han hecho una basílica muy grande y ellos creen que esa es la iglesia verdadera de Dios. Los mormones tienen también templos inmensos, muy grandes. Templos inmensos, muy grandes, los mormones. Los testigos de Jehová tienen templos muy grandes, basílicas también, con símbolos ocultos, simbología ocultista, esoterista. ¿Ves, amigos? Entonces, amigos y hermanos, cada líder religioso, cada fundador y los dueños y los herederos de estos organismos religiosos, ellos todos alegan que esa es la iglesia verdadera de Dios. Los testigos de Jehová dicen que ellos son la verdadera iglesia de Dios. Los mormones dicen lo mismo. Los de la luz del mundo dicen lo mismo. Los católicos dicen lo mismo. Pero no, hermanos. Ninguna de esas organizaciones religiosas son la verdadera iglesia de Dios. La verdadera iglesia de Dios somos cada uno de nosotros. Y yo he visto que hay muchos amigos y muchos hermanos que comparten ese mismo pensamiento mío.
porque no son pensamientos necios, son razonamientos espirituales y son razonamientos bíblicos. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Dios? El apóstol Pablo lo dice en Efesios 2:20, para que analicemos un poquito la escritura. En Efesios 2:20 dice el apóstol Pablo, ahí están los distintivos del que hace parte de la verdadera iglesia de Dios, edificado sobre el fundamento. ¿Cómo nos enseñaron los líderes de la luz del mundo a leer este texto y a interpretarlo? ¿Cómo nos enseñaron los líderes un texto mal tergiversado, escatológicamente mal interpretado y mal explicado? Con esto alegan los dueños y líderes de la luz del mundo y los pastores de la luz del mundo. Con Efesios 2:20 ellos quieren hacerles entender a la gente que ellos son la única iglesia verdadera de Dios. Yo crecí con esa percepción, con ese concepto, que la organización religiosa, la luz del mundo, era la iglesia de Dios porque había un apóstol. Y tomaban este texto mal interpretado, amigos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Cuál es el fundamento de un apóstol? ¿Cuál es el fundamento de un cristiano que forma parte y que es miembro de la iglesia de Dios? La iglesia de Dios no es una iglesia uniformada. La iglesia de Dios no tiene ninguna exigencia de vestimenta, de actuación. La iglesia de Dios no es una iglesia esclava que tiene que ir a orar a pulmón tendido a un templo. Yo miro muchos canales, estudio, analizo, amigos y hermanos, que muchos les gusta orar haciendo una transmisión. Eso no es bíblico, amigos y hermanos. Hay muchos que les gusta en una transmisión orar a pulmón tendido para que todo el mundo los esté escuchando. Ya se están desviando de la verdad. Porque el Señor enseña que cuando oremos no seamos como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. El que es miembro de la iglesia de Cristo ora en su intimidad. El que es miembro y ha entendido y es miembro de la iglesia de Cristo no necesita tomar un micrófono para que todo el mundo lo esté escuchando, para compartir una transmisión y que todo el mundo los esté escuchando. ¿Cómo oran de bonito? Están orando de dientes para afuera. Esa es la oración del hipócrita, el que quiere que todo lo esté escuchando. Ese no es miembro, no hace parte del cuerpo de Cristo, todavía está desligado del cuerpo de Cristo. Que es miembro del cuerpo de Cristo puede estar en cualquier parte, amigos, y se entra a un sitio oculto, a su recámara, a su cuarto, a su habitación, a su aposento, a orar en silencio, porque él va a orar para Dios, orar en silencio, para ser recompensado en público. Entonces el hermano, el que hace parte del cuerpo de Cristo, edifica sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Fueron los apóstoles y fueron los profetas que recibieron la revelación del Espíritu Santo y ellos nos la transmitieron a nosotros hasta el día de hoy. Entonces, no es el fundamento de la iglesia de Dios, no es un apóstol, ni son 12 apóstoles. Así nos lo enseñaron a nosotros, ¿verdad, hermano Julián Más?
Así nos lo enseñaron a nosotros. Que el fundamento de la iglesia, y así lo publican los líderes de la luz del mundo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, de apóstoles, dice, el fundamento de apóstoles, no es el fundamento de apóstoles, sino edificado sobre el fundamento de los, no de apóstoles, sino de los apóstoles. ¿Cuál era el fundamento de cuál es el fundamento de un apóstol? ¿Cuál es el fundamento de un profeta? Cristo Jesús es el fundamento de un apóstol. Cristo Jesús es el fundamento de un profeta. Cristo Jesús es el fundamento de un cristiano, sea católico. Si el hermano católico ha creído en Jesucristo, está cimentado sobre el fundamento. El hermano católico se salva. Yo no voy a decir que la iglesia católica es la iglesia verdadera de Dios, pero sí puedo decir que dentro de la iglesia católica hay cristianos verdaderos. Pero no es el título, no es la denominación, no es la anarquía católica, porque el Imperio Romano Católico es una anarquía. Es una anarquía católica. ¿Ves? Es un conglomerado político, religioso, económico a nivel mundial. Y de ahí para acá hay algunas ramificaciones de la Iglesia Católica que también se han consolidado como un poderío religioso, gobernativo, manipulador. Todas las iglesias evangélicas, amigos, ese es mi punto de vista, y no solamente mi punto de vista, sino que es lo que yo he estudiado. Todas las iglesias evangélicas, llámese Luz del Mundo, llámese Iglesia Pentecostal, llámese Iglesia Testigo de Jehová, llámese mormones, llámese trinitarios, llámese adventistas, llámese bautistas, llámese Luz del Mundo, nuevamente lo repito. Todas son ramificaciones del Imperio Romano Católico. No de la iglesia, porque la iglesia son las personas. Pero todas las iglesias evangélicas son ramificaciones del Imperio Romano Católico. Todas han salido de ahí. La organización religiosa La Luz del Mundo es una de las hijas más amadas y más queridas del Imperio Romano Católico. Fíjate bien, amigos, increíble, pero es cierto. Y yo te puedo dar demostración, yo te puedo dar reseña, te puedo mostrar con señales que la organización religiosa católica Luz del Mundo es una hija muy querida y muy amada del Imperio Romano Católico. Tienen todos los símbolos. Todo el esoterismo religioso de la Luz del Mundo es una ramificación del Imperio Romano Católico. Y todas las organizaciones religiosas evangélicas, todas tienen distintivos, tienen simbología del Imperio Romano Católico. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera de Dios? Hay muchos que se confunden, hermanos, y a eso es lo que yo quiero llegar, amigos, a que los hermanos se desintoxiquen y que no estén pensando que yo me voy a salvar en la iglesia pentecostal o en la iglesia católica o en la iglesia de la Luz del Mundo. No. ¿Quiénes se salvan? Católicos, pentecostales, musulmanes, toda persona se salva mientras su fundamento sea Cristo Jesús. Si el católico está cimentado sobre la roca, si está edificando sobre el fundamento, ese hermano se salva. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo también la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice Romanos, cualquiera que invocare o todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque Él es el fundamento. Cualquiera que invocare el nombre del Señor. Ahí no solamente está diciendo que los de la Luz del Mundo.
Ahí no solamente está diciendo que los de la Iglesia Católica se van a salvar. No, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sea católico, sea adventista, sea testigo de Jehová. Tantas iglesias que existen, hermanos. Porque los líderes están manipulando el evangelio. Los dueños de esos organismos religiosos están manipulando el evangelio. Están haciendo dinero con el evangelio. No creas, amigos, que el Señor vino a la tierra a formar una iglesia para beneficiar al apóstol, al profeta, al pastor. Claro, es que el evangelio únicamente, el evangelio que predican hoy en día solamente es para beneficio de los líderes. Pero en nada benefician al hermano pobre. En nada están beneficiando a los pobres. En nada están beneficiando a los pobres. Están haciendo todo lo contrario. Y aquel que vive en la verdad, que su fundamento es el Señor Jesús, cada uno en particular, y muchos hermanos en el mundo cristiano están practicando el verdadero evangelio. Ya miramos el texto del video anterior, Mateo 25:31. Los que hacen parte y son miembros de la verdadera iglesia de Cristo son aquellos que se preocupan por cuidar el cuerpo del Señor, por alimentar el cuerpo del Señor, por cubrir el cuerpo del Señor, por darle de beber al cuerpo del Señor, por visitar al cuerpo del Señor. Mateo 25:31 en adelante. Cada uno. Yo conozco a muchos hermanos de la luz del mundo que actúan conforme al evangelio. Así el pastor está enseñando mentiras, pero actúan conforme al evangelio. Esos son los hermanos que hacen parte y que son miembros del cuerpo de Cristo. Por eso yo no me preocupo, amigos, de pertenecer a ninguna organización religiosa. A mí no me interesa. O que me van a meter miedo. No, a mí no me pueden engañar. No hay ningún líder religioso que a mí me pueda engañar a estas alturas de la vida. Créanme, estoy 100% seguro, amigos, que no me volvería a ser esclavo de ninguna organización religiosa. Y el apóstol Pablo habló acerca de eso, de la esclavitud humana que había en ese tiempo. Había muchos que llegaban a conocer, a aceptar a Jesucristo siendo esclavos de sus amos. Y el apóstol les daba, en ese tiempo, hablando de ese tiempo, les daba un consejo. Si eres esclavo, obedece a tus amos y sirve al Señor siendo esclavo. Pero si puedes hacerte libre, procúralo más. Hoy en día, amigos y hermanos, hay una esclavitud espiritual, una esclavitud mental. Y es por eso que yo te estoy ayudando a que tú te hagas libre de la esclavitud espiritual, de la esclavitud de los templos, de la esclavitud de las ofrendas, de la esclavitud que tienes hacia el pastor, hacia el apóstol. Sirve a Dios en libertad, procura hacerte libre. Cree en Jesucristo, claro, todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, dice la palabra. Pero por supuesto, dicen los de la luz del mundo y de otras organizaciones religiosas, entonces yo me salvo solamente invocando el nombre del Señor. Y puedo hacer lo malo, y puedo pecar, y puedo fornicar, y puedo adulterar, puedo robar, puedo matar. Palabras necias de personas que no tienen entendimiento. El apóstol también dice, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Por supuesto, yo me salvo invocando el nombre del Señor, pero no puede haber iniquidad en mi corazón. Si yo digo que he creído en Jesucristo, si yo digo que mi fundamento es Cristo, que Él es la roca, que Él es el ángulo, que Él es la piedra, tengo que apartarme de lo malo. Yo vivo en libertad, amigos. Yo vivo en libertad. Y como no pertenezco a ninguna organización religiosa, entonces voy a ir a hacer lo malo. No, amigos. Aunque la intención de este canal no es yo
presentarme como un salvador, como un falso Cristo, o venir a arrastrar hermanos a una organización que yo he creado, o a un templo para sacar provecho. No. Además de que estoy desmintiendo los engaños de la luz del mundo, de los líderes de la luz del mundo, en algo quiero ayudar. Pero no en la Iglesia Católica. Mi amigo que me invitaba a un debate y estamos abiertos a ese diálogo, yo le quiero decir a mi amigo, vamos a tener un debate sano para compartir conocimiento, pero yo no me voy a ir para la Iglesia Católica. Ni tampoco pretendo sacarlos de la Iglesia Católica. Yo no pretendo sacar a nadie de la Iglesia Católica. ¿Para dónde lo voy a llevar? ¿Para dónde lo voy a llevar, hermano? Yo no pretendo sacar a ningún miembro de la Iglesia Pentecostal. Ni pretendo sacar ningún miembro de los testigos de Jehová para traerlos aquí a esclavizar. Que sean mis esclavos, mis sirvientes. No, hermanos. Tú puedes allá, hermano católico, tú eres salvo si crees en Jesucristo, si te apartas de la idolatría, si te apartas de las borracheras, si te apartas de la fornicación, si te apartas del adulterio. Porque si tú crees en Jesucristo y lo aceptas, hermano católico, tú tienes que apartarte de lo malo. Si le eres infiel a tu esposa, pídele perdón a Dios y séle fiel a tu esposa. Joven católico, si tú te quieres salvar, acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y apártate de lo malo. Hay personas católicas que son mejores que los que se dicen ser cristianos. Entonces, si yo edifico en el fundamento que es Cristo Jesús, yo vengo a ser parte de la iglesia de Cristo. Pero tengo que apartarme de lo malo. Ya no puedo vivir como yo del 2017, del año 2000 hasta el año 2017, yo era un hombre que vivía el mundo. Nada de qué avergonzarme. Nada de qué avergonzarme. Muy de vez en cuando me embriagaba. Tenía una relación sentimental aquí, tenía otra relación sentimental allí, hacía, vivía la carne, el desenfreno de la carne, lo normal de un hombre. Pero en 2017 para acá mi vida se transformó, porque nuevamente el Señor me llamó y me mostró la verdad. Entonces ahorita vivo una vida en libertad para el Señor, no para hacerlo mal. Claro, los hermanos de la luz del mundo ya me condenaron, ya me estampillaron, ya me marcaron como el peor apóstata colombiano y quizás traspasen las fronteras. Yo soy el peor apóstata colombiano y he pasado las fronteras. Yo no me salvo según los de la luz del mundo, porque me fui en contra de lo más hermoso que Dios tiene en la tierra, que es el apóstol. Porque les estoy diciendo la verdad y nadie puede refutarme a mí. No hay quien pueda refutarme a mí. No hay ministro de la luz del mundo que me pueda enfrentar a mí y que me pueda derrotar y que me pueda avergonzar y que me pueda callar y decir que yo estoy equivocado. Porque hermanos de la luz del mundo, fuimos engañados. Y no solamente en la iglesia de la luz del mundo hay engaño, en todas las organizaciones religiosas existe el engaño. Pero la luz del mundo, después del engaño de la luz del mundo, no conozco otra organización de esa magnitud. Porque muchas otras iglesias dicen que uno se salva en cualquier organización, y es la verdad. Pero los de la luz del mundo, hasta hace un tiempo, aunque ya hay ministros que aceptan que ya hay salvación en todo lado, ya hay ministros que aceptan que hay salvación en otros lados, ya están aceptando cositas por ahí que se ha estado hablando, que se ha estado mostrando. Hay hermanos ministros que ya copian cositas que se les ha ido enseñando. Qué bueno por eso, hermanos. Pero tienen que reconocer que fuimos engañados, hermanos. Aquí en Colombia hay muchísimos ministros. Ayer hablaba
con una hermana de la iglesia y ella concordaba conmigo. Sí, Alfredo, ya hay muchos ministros que saben que, pero quieren vivir ahí viviendo de los hermanos. Ya el Señor los va a juzgar, amigos y hermanos. Ya el Señor los va a juzgar a ellos. Pero no, hermanos de la luz del mundo, es miembros de la luz del mundo, porque hay unos que han salido de la luz del mundo y se vuelven a esclavizarse en otra organización. Se los están arrastrando para otras organizaciones. Yo no digo que no vayan, solo les digo, guarden su corazón para Dios, hermanos. No se dejen contaminar de lo malo, porque van a estar en las mismas condiciones, quizás menos o quizás peores. Entonces, hermanos, la verdadera iglesia de Jesucristo es la que su fundamento es el Señor. No son apóstoles, como nos enseñaron allá en la luz del mundo. No hay ningún apóstol. No, hermano ministro de la luz del mundo, a mí no me vas a engañar. Y yo siempre te voy a cantar la verdad. Siempre te la voy a decir. No es ningún apóstol. No, que el fundamento de la iglesia es el apóstol. ¿Quién va a creer a estas alturas de la vida eso, amigo? Que el fundamento de la iglesia es el apóstol. Eso son mentiras, son estrategias, mercadotecnia religiosa. Es mercadotecnia religiosa para atrapar, para cautivar. Es tan fuerte esto que gente que tiene un intelecto elevado, profesionales, caen en el enredo y en el engaño de estos falsos líderes religiosos, que ni siquiera tienen estudio, no tienen educación, pero profesionales caen ahí de una manera tremenda. Hay que saber leer la Biblia y saberla entender, amigos y hermanos. Bueno, ya para terminar en este segundo video, va a haber un tercero y quizás un cuarto video. Va a haber un tercero y quizás un cuarto video, o un quinto, o un sexto, hasta un séptimo video. Entonces el tema es largo. Para comprobar y mostrar cuál es la verdadera iglesia de Dios. Para demostrar cuál es la verdadera iglesia de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo, amigo. Este texto es muy hermoso, facilito de entender. Es hermosísimo y facilito de entender cuál es la iglesia de Dios y en dónde está la iglesia de Dios. No, la iglesia de Dios no está en 60 países, amigos de la luz del mundo. Ministros de la luz del mundo, es que somos la iglesia de Dios porque hemos llegado a 60 países del mundo. Así haya un solo miembro, así haya una sola persona, ya son 60 países conquistados. No, conquistaron una alma por allá, una persona, pero conquistar naciones, ¿habrán conquistado a toda una nación? No, todo es mentira, todo eso es rimbombante, solo bombos, solo inflar, solo presumir, inflar cifras, presumir de que estamos creciendo, de que vamos de aumento. No, hermanos de la luz del mundo, yo sí te muestro que todo eso es engaño. El Espíritu Santo del Señor no tiene fronteras, no tiene límites. Cristo no tiene límites para salvarte. Cristo no tiene límites para que tú seas miembro de la iglesia de Cristo. Pero los líderes de las organizaciones religiosas sí tienen sus límites, ponen sus fronteras. Si no ha llegado el apóstol a esos países, si no se acepta la elección, si no se acepta la denominación, si la denominación no ha llegado a tal país, no hay salvación. Se mueren las almas y se condenan. O sea, tantos años del siglo 100 para acá, donde no está la luz del mundo, alma, persona que se muere, niño que se muere, niño que se muere, niño que se va al infierno. Persona que se muere en países donde no está la luz del mundo, esa persona se muere. ¿En qué cabeza cabe eso, hermanos y amigos de la luz del mundo? ¿En qué cabeza, en qué pensamiento, en qué razonamiento humano cabe eso? ¿Cómo nos dejamos engañar y ayudamos, nosotros contribuimos para engañar a la gente? Sin querer, contribuimos en ese engaño. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. En ese tiempo hablaba,
¿Qué diremos en este tiempo? Este hermoso texto que es tan facilito de entender. Mira lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los hermanos de Corintios, en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Quién había sido llamado por la voluntad de Dios? ¿Quién había sido llamado? Tanto Pablo como el hermano Sóstenes. Hermano Sóstenes. Ambos habían sido llamados por Cristo Jesús a un ministerio. Ambos estaban edificando en el fundamento de un apóstol y en el fundamento de un profeta. El fundamento de un apóstol y el fundamento de un profeta. El fundamento de un cristiano es Cristo Jesús. Y ambos habían sido llamados por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Ambos habían sido... No es que solamente el apóstol tiene el ministerio, es que solamente el apóstol tiene el ministerio de la reconciliación. No saben leer. Yo les digo en la cara, amigos y hermanos, con todo respeto, no saben leer las escrituras, no las saben explicar, no las saben interpretar. A la iglesia de Dios, miren, ¿dónde está la iglesia de Dios? Aquí la iglesia de Dios no tiene nombre, no tiene personería jurídica. No tiene título, no tiene denominación. La iglesia de Dios es en la que en cada corazón está el Señor. Esa es la iglesia de Dios y no tiene límites, no tiene fronteras. A la iglesia de Dios. ¿Cuál es la iglesia de Dios, hermanos? ¿La luz del mundo es la iglesia de Dios? El título es la iglesia de Dios. Los templos son la iglesia de Dios, los que ofenden son la iglesia de Dios, los que persiguen son la iglesia de Dios, los que maldicen son la iglesia de Dios, los que blasfeman son la iglesia de Dios, los que quieren ver derrotados a los luz del mundo son la iglesia de Dios, los que atacan a los hermanos son la iglesia de Dios. Los católicos son la iglesia de Dios. Los pentecostales son la iglesia de Dios. Los testigos de Jehová son la iglesia de Dios. Y tantas otras más. ¿Son la iglesia de Dios? No. La iglesia de Dios no tiene templos hechos por manos humanas. La iglesia de Dios no tiene personería jurídica del Ministerio del Interior. La iglesia de Dios no tiene cámara de comercio. La iglesia de Dios no tiene avisos. La iglesia de Dios no tiene alianzas con políticos, con gobiernos. La iglesia de Dios no tiene ninguna denominación. A la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios había llegado a Corinto. El evangelio, la palabra, a través de Pablo y del hermano Sóstenes, había llegado en Corinto por la predicación de estos dos siervos de Dios. Había llegado a Corinto. A los santificados en Cristo Jesús. Esa es la iglesia de Dios. Los santificados en Cristo Jesús. Llamados a ser santos. No solamente los ministros son santos. Con todos los que, mira, fíjate bien. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes son la iglesia de Dios? Los que en cualquier lugar invocan el nombre del hermano católico. ¿Tú invocas el nombre del Señor? No invoques el nombre de María. Con todo respeto te lo digo, hermano católico. Ya no invoques el nombre de María. María fue una mujer santa, como muchas otras. Un vaso separado para un propósito divino de Dios. Una mujer como ya no la habrá, no la puede haber. Dios no necesitaba sino un vaso para escoger, para que de ahí naciera el Redentor del mundo. Y la llamarán bienaventuradas todas las naciones, claro,
Más bienaventurada que María no pudo haber sido otra. La prima de quien nació Juan el Bautista, muy bienaventurada también, pero más que ella María. Bienaventurada. Y las llamarán bienaventuradas todas las naciones. Claro que sí, pero no invoques a María, no invoques a los santos, no invoques a ningún santo, no invoques a ninguna santa, invoca el nombre de Cristo, hermano católico, y vas a ser salvo. Hermano pentecostal, invoca el nombre de Cristo. Hermano testigo de Jehová, hermano de cualquier religión, invoca el nombre de Cristo y serás salvo. Que invocar el nombre del Señor Jesucristo, Señor, mira, Señor de ellos, los que invocan el nombre de Cristo, el Señor viene a ser Señor de ellos y nuestro. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No el que invoque el nombre del apóstol, no el que crea en el apóstol, no el que crea en la iglesia católica, no el que crea en la iglesia La Luz del Mundo, no el que crea en cualquier otro monumento religioso. No, hermanos, es el que invoque el nombre del Señor. A los testigos de Jehová invocan el nombre del Señor. Algunos invocan el nombre del Señor, es Señor de ellos. Los testigos de Jehová invocan el nombre del Señor, es Señor de ellos. Los católicos invocan el nombre del Señor, es Señor de ellos. Los testigos de Jehová, Señor de ellos. Los de La Luz del Mundo, los que son limpios de corazón, Señor de ellos. Y pare de contar, hermanos, ahí está la iglesia de Dios. El Evangelio no tiene fronteras, el Evangelio no tiene límites, el derramamiento del Espíritu Santo no tiene límites. Y todo el que ha recibido al Señor ha recibido el Espíritu Santo y se ha convertido en templo del Espíritu Santo. Pero amigos, que hasta aquí haya un buen entendimiento. Y mañana, si Dios permite, con la tercera parte de este importante tema, ¿cuál o quiénes son la verdadera iglesia de Dios? Paz, gracia y bendiciones, amigos. No se les olvide compartir el video y suscribirse a mi canal, para que siempre que yo haga un video se le active las notificaciones o le lleguen las notificaciones. Bendiciones y abrazos y feliz noche para todos mis amigos.